voy a permitirme leer una breve semblanza curricular del magistrado Miguel Ángel Mesa Carrillo. Desde el 1 de marzo del 2017 es magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México en el Tribunal Superior de Justicia. Está adscrito a la Sexta Sala Civil, Ponencia 2, y desde el 2020 es presidente de esta sala. Coordina la Comisión Judicial de Derechos Humanos. Es abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho Electoral, doctor en Filosofía y en Derechos Humanos. En Madrid, España, obtuvo la certificación Diploma de Estudios Avanzados Europeo, DEA. Cuenta también con múltiples diplomados, cursos y talleres desde el 1992 hasta el 2019. A la fecha, cuenta con 43 años de experiencia profesional en Administración Pública y Federal y en el Gobierno de la Ciudad de México. En el ámbito académico, ha impartido cátedra por más de 25 años en diversos niveles educativos. Actualmente, en el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, es asociado y forma parte del claustro de profesores de posgrado como director y revisor de tesis de grado y sínodo en exámenes de maestría y doctorado en la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental. Coordina la Comisión de Estatutos y Reglamentos del Instituto y es miembro del Grupo de Admisión del INAP. En la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan, ha sido catedrático de posgrado en las maestrías de Administración Pública y Ciencias Jurídicas. En la UNAM, fue maestro fundador del Centro de Educación Continua de Estudios Superiores del Deporte, coordinador del área de Ciencias Sociales, impartiendo las cátedras de Derecho del Deporte, Sociología del Deporte e Historia del Deporte. Ha escrito ensayos y artículos en diversos libros y revistas para la Cámara de Diputados, el Instituto Electoral de entonces Distrito Federal y ha coordinado compilaciones jurídico-normativas para la SEP desde el órgano interno de control y para la CONADE desde la Dirección Jurídica. Su primera obra fue la incorporación del deporte a la legislación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidades Públicas en 1993. Y ha obtenido diversos premios y reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de la Función Pública. Sin más, magistrado, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias y bienvenido a esta tarde en esta charla. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos, a todas. Y pues vamos a iniciar una charla que en un origen era pues solamente hablar de una manera quizá muy dada a la situación procesal de decir que estamos en un ambiente de probanzas, tanto digitales como de firma electrónica. Sin embargo, hasta antes de marzo de 2020 podemos decir que hablar de la era electrónica en los tribunales era pues hasta una excentricidad adaptable a los millennials, a los usuarios del e-commerce y a algunos juristas académicos y litigantes trasnochados que nos gustaba un poco esta materia y hacíamos un guiño a la justicia digital con pruebas, firma electrónica, se estudiaba la legislación alrededor de las TICs, pero en la primavera del 2020 el mundo, como todos sabemos, ha cambiado. La pandemia nos toma desprevenidos, el mundo se detiene, la justicia, pues por supuesto, y por necesidad volteamos la mirada a ese mundo para muchos tan lejano, desconocido, de la justicia digital o la justicia electrónica, lo que ahora se llama la e-justicia, la e-justice en el idioma inglés. Ahora vamos a iniciar, quisiera yo pedirles que pusieran la presentación para hablar de lo que va a ser la era de las TICs, ¿sí? Vamos a iniciar, por favor, adelante, ¿sí? Sabemos que muchos de nosotros no entendemos bien esta revolución tecnológica. Por ello, en parte de esta charla abordaremos el tema desde su inicio. Esperamos, por ello, contar con la benevolencia de aquellos avesados ya en el tema de la comunicación de la información electrónica para cuando arribemos a los temas jurídicos. Muchas gracias a todos. Hoy día hemos tenido que habituarnos a incluir en nuestro vocabulario las palabras cadena de seguridad, CFDI, código QR, TICs,
KISS, CIEC, FEA, FIREL, el Internet de las Cosas, entre otros muchos aspectos. ¿Qué es todo esto? Con los avances tecnológicos que tiene el mundo y ante esta nueva realidad por la pandemia, sabemos que la justicia no puede ni debe quedarse atrás. Hay que voltear a ver qué es lo que está sucediendo para poder hacer una mejor impartición de justicia. En este sentido, vamos a ver en un principio cómo en la época del llamado e-commerce llegó con el nuevo siglo, mucho antes de los problemas que tenemos ahora. México en aquel tiempo no fue la excepción. Ahora, en este 2020, los procesos digitales han llegado no solamente al ámbito mercantil y civil, como inició con el e-commerce, también al mundo electoral, que ese fue mucho antes. Ese realmente inició mucho tiempo, hace más de 20 años en la vida electoral, se empezó a vivir en el mundo electrónico. También hoy vamos a ver que en el mundo familiar, en el administrativo y en la nueva etapa de las nuevas resolución de controversias sin sentencias, como la mediación, que será un mecanismo alternativo muy importante para resolver problemáticas. Bueno, después de todo esto, después de esta breve introducción, entremos en materia. ¿Qué es el Internet? Vamos a hablar cómo nace el Internet. Pues se remonta a los años 60 en Estados Unidos y en algunos países europeos. Vamos a ver cómo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT, ese mismo que crea la corriente de las políticas públicas en la posguerra, etcétera, de la administración pública, es el que tiene este primer paso de crear, junto con la DARPA, que era la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación de la Defensa de los Estados Unidos, una misión que nace originalmente como si fuera de un orden militar, un proyecto de defensa militar. Sin embargo, adelante, vamos a encontrar cómo después un programa civil que se denomina ARPANET, ¿sí?, empieza a hacer una serie de protocolos para transmitir archivos y las universidades y la comunidad científica son los primeros que lo empiezan a aprovechar. Si podemos ver aquí en el mapa cómo en diciembre es en la zona de California donde empiezan a hacer este tipo de trabajos y luego se van en junio del 70, vamos a observar cómo se están yendo desde la costa oeste hasta la costa este. Estamos hablando de lo que hoy sería en California, la parte donde hoy están las grandes desarrolladoras, y acá donde están todos los miembros de la Ivy League, que le llaman las grandes universidades del este de los Estados Unidos. Luego, en marzo del 72, crece ya en los dos polos que seguimos viendo en los Estados Unidos, y finalmente en julio del 77, pues ya se vuelve mucho más importante esta nueva tecnología de gran importancia para la comunidad, en primera instancia científica y académica en los Estados Unidos. Todo esto se da entre los años finales de los 60s y los 70s y 80s. Así pues, vamos a ver cómo han pasado casi 50 años desde el año del 70 y hasta el 86, en donde la National Science Foundation, la Fundación Nacional de los Estados Unidos, desarrolla el primer gran sistema operativo que se llama Unix. Este sistema es el primero que realmente sale a la comunidad nacional para decirnos esto es lo que está sucediendo ya en un nivel masivo. Posteriormente a ellos, vamos a encontrar cómo nace en los años 90 el ámbito comercial. En ese ámbito comercial que ya se denomina la Internet Society, la sociedad del Internet, con la Commercial Internet Exchange Association, ¿sí?, que va a sustituir a la famosa ARPANET de la que hablamos al principio. Esta Internet Society, conjuntamente con la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que se llama ICANN, es el principal organismo internacional que hasta la fecha es una organización sin ánimo de lucro y que se crea en el 98 en los Estados Unidos y que está organizando todo lo que va a vivir Estados Unidos y Europa y ya después los demás países en esta materia del desarrollo del Internet.
Pero en este sentido, Europa no solamente está mirando lo que pasa en América, en Norteamérica, sino también quieren intervenir. Y es así como los ingleses, a través de Tim Berners-Lee, crean lo que hoy todos conocemos como el WWW, que es el World Wide Web. Este World Wide Web, que es la manera en la que podemos hoy conocer nosotros de una manera pública cómo es que nos podemos comunicar y podemos estar entrando y saliendo en la nube, en el Internet, en todo lo que se refiere a este ámbito electrónico. La primera fórmula, como ustedes la ven en el pizarrón, dice HTTP y viene la fórmula como la primera que nace, que este señor Tim Berners-Lee crea. Bueno, siguiendo en el tiempo, vamos a ver que conjuntamente con este desarrollo de ya tenemos la web, ahora, ¿cómo vamos a tener las direcciones electrónicas? Esas direcciones electrónicas, pues, son ahora lo que se conoce como las direcciones de Internet IP, ¿sí? A partir de entonces, ¿no? Podemos decir que el mundo accede a esta gran, infinita cantidad de información con solamente conectarnos al navegador, como ya lo vemos o lo hacemos muchos de nosotros, y conocemos y llegamos a través a la página que queremos por una página que técnicamente se llama Internet Protocol y que se denomina IP y sigue todo con un número arábigo que la identifica a todas las que existen. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que hemos visto o lo que ha venido desarrollando la humanidad en estos lapsos tan cortos de tiempo que han tenido un gran desarrollo, no obstante la brevedad en el espacio y en el tiempo. Aquí tenemos un gran resumen, como vemos que el ARPANET, ¿no? En el 69 inicia esta carrera, luego en el 70 empiezan a darse otros desarrollos, nace el correo electrónico en 1971, se empiezan a hacer otros protocolos más importantes, nace el lenguaje de HTML, como ya dijimos, se presenta el World Wide Web, se funda el Hotmail, hay los acuerdos internacionales para ya los dominios, que son las páginas ya con dueños sobre las diversas actividades del Internet, y en 1988 vamos a ver cómo aparece Google, y después en el 2005 ya YouTube es fundada por varios ingenieros. En 2006 hay más de 100,000 millones de usuarios y el Facebook con Mark Zuckerberg funda la red social que cuenta con más de 2.200 millones de usuarios. O sea, ha tenido un crecimiento exponencial que no podría imaginar nadie. Y la cosa no se detiene ahí, porque más adelante vamos a ver que en marzo de 2006 nace Twitter. Twitter, que es otra red social muy importante, que hoy podemos decir tiene 288 millones de usuarios, son enviados 400 millones de tweets al día. Ustedes recordarán un programa, un evento del Oscar en 2014, donde nace la selfie, cuando se toma una fotografía la presentadora con las estrellas, y a partir de ahí que hay 3.300 millones de retweets, y en el año siguiente, en el 2007, nace el primer hashtag en el mundo, este numerito que conocíamos antes como el gato, hoy se llama hashtag y significa el logo, el número, el hashtag, y luego se pone cualquier expresión que pudiese ser de gran importancia en el momento, y pueden darse entonces hasta lo que son situaciones de alto impacto, pues, para los jóvenes, que dicen el hashtag tuvo una importancia muy importante y lo retuitearon millones de veces. Hoy vemos que la cuenta más seguida en todo el mundo, hasta lo último que tenemos contacto, son 66.6 millones de seguidores a una sola cuenta, que es de una actriz cantante que se llama Katy Perry y que seguramente muchos de ustedes jóvenes
deben conocer. Pues bien, ahí no para, como decíamos, YouTube, que se crea en 2005, 3 amigos que se conocen y trabajan en PayPal, que era otra manera de poder pagar en el Internet, ya en el materia de e-commerce. Tardan más o menos un año en organizarse y le venden a Google en $1,650 millones su plataforma, su invento, y YouTube ya después de 2006 había alcanzado las 2,000 millones de visualizaciones de videos por día y se había posicionado ya como un número 10 en los sitios web más visitados en los Estados Unidos. Eso es el fenómeno del YouTube y de las redes sociales. Y finalmente tenemos que aparece lo que hoy conocemos todos como Apple, la historia y la evolución de sus aparatos multimedia, que como ustedes saben, nace con Steve Jobs allá en California en 1971, en Cupertino, y a partir de ahí se empieza a hacer una revolución dentro de la propia revolución del Internet con lo que esta marca de Apple, ¿no? Y que después ya seguirá en este momento con Samsung, que ya no la vamos a tocar ahorita, pero que Apple es el primero que va creando diversos aparatos que ahora se denominan gadgets, donde vamos a poder tener teléfono, comunicación, manera de escribir, manera de guardar datos en los aparatos que se han venido denominando el iMac, que serían las PC, ¿no? Las PC estas que eran de las marcas como Microsoft, ¿no? Con este otro, o de Hewlett Packard, y que ahora puede darse una manera de tener una integralidad entre entre el aparato que traes en la mano, el que tienes en tu casa, el que tienes en la oficina, el que traes en el iPad, y todos estos en la mano ahora con el Apple Watch, y en tu casa, en la televisión, en el Apple TV. Esta es la gran revolución del Internet. Esto es lo que ha cambiado, pues prácticamente la concepción de nuestro mundo. Así es que, jóvenes, hoy podemos decir que ustedes ya lo conocen, ustedes como más que cualquiera de nosotros, los que ya somos de la anterior generación, ustedes dicen así hasta el infinito y más allá, como dijera el clásico de ustedes en la televisión y en el cine. Bueno, ahora, ¿esto por qué se da? Se da porque hay una vía comercial que nace y que empieza a darse en todo el mundo y que es la armonización internacional que se tiene que dar en el e-commerce, dentro del comercio electrónico. Este comercio electrónico que es adoptado rápidamente por las leyes modelos de la Organización de Naciones Unidas, se crea una comisión para el derecho mercantil internacional y se empiezan a hacer una serie de adaptaciones y de definiciones que van tomando las diferentes grandes organizaciones mundiales del comercio o de los bancos de desarrollo, como el Banco Internacional de Desarrollo, el BID, la Organización Mundial de Comercio, la propia OCDE, la PECNO y UNCTAD. Todas estas organizaciones nos dan su definición de comercio electrónico. Para la OCDE, por ejemplo, dice que cualquier transacción para la compra o venta de bienes o servicios que se realice mediante redes de computadoras por métodos específicamente diseñados para recibir o realizar pedidos, y que el pago y la entrega final pueden no ser realizados en línea, pero los pedidos por teléfono o fax, que ya está superado, o por correo, se encuentran excluidos en la definición de e-comercio. Y así cada una de ellas, ¿no? La Asociación para la Cooperación de América al Asia-Pacífico o la de la ONU sobre Comercio y Desarrollo también nos dan sus propias definiciones. Nosotros vamos a decir que comercio electrónico es cualquier forma de transacción o intercambio de información comercial o de servicio que utilice la transmisión de datos sobre redes de comunicación. Así, hoy les puedo decir cómo el e-commerce ya es parte de la vida cotidiana de nosotros, de toda la humanidad. Y existen otras actividades en nuestra sociedad que deben ajustarse a esta nueva realidad, como lo son la impartición de justicia.
La justicia digital o justicia electrónica surge como un resultado del crecimiento tecnológico que ocurrió en el mundo entre el siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Todavía no tenía nada que ver la necesidad que hoy vivimos a partir del primer trimestre de 2020. Estamos ya en un mundo globalizado e interconectado por las TICs, eso no hay duda. Por ello, sabemos, tenemos la gran certidumbre en el Poder Judicial de la Ciudad de México, como lo tiene el Poder Judicial de la Federación, como lo tienen muchos poderes judiciales en los estados, yo creo que todos, y obviamente en otras latitudes, que la justicia y su impartición, la impartición de justicia debe actualizarse. Además, hoy la pandemia nos obliga a evolucionar, nos obliga a buscar caminos, herramientas, métodos digitales para que todas las personas puedan acudir a los tribunales en busca de justicia. Esto es lo que estamos nosotros intentando llevar a cabo. Aquí voy a detenerme en esta primera parte de la exposición para ver si hay alguna pregunta o pedirle a mi querido colega, el doctor Joel, que pudiese entrar a dar la siguiente parte del tema. Muchas gracias, Vianey. Muchas gracias a todos ustedes. Claro que sí. Aquí les recordamos a nuestros asistentes que a partir de este momento pueden empezar a hacernos llegar sus preguntas a través del chat y vamos a dar continuidad a esta conferencia. Voy a presentar a nuestro siguiente panelista, quien nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Es el doctor Joel Gómez Treviño, es abogado egresado del Tecnológico de Monterrey, cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona, es doctor honoris causa, cuenta con 25 años de trayectoria como especialista en Derecho Digital, es presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático, socio director del Ex Informática Abogados y director fundador de la Escuela de Derecho Digital. También es coordinador del Comité de Derecho Digital y Privacidad de ANADE, coordinador del Comité de Compliance Digital, Ciberseguridad y Privacidad de CONACOM y presidente de la Comisión de Justicia Digital del Congreso Nacional de la Abogacía. Por su trayectoria profesional y académica, ha recibido 21 reconocimientos provenientes de organizaciones de 5 países. Ha sido invitado a impartir más de 500 conferencias y cursos en programas académicos y profesionales en más de 13 países. En 2020 fue designado por el Gobierno federal como miembro de la delegación mexicana del grupo de expertos del Comité Ad hoc en Inteligencia Artificial, creado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Es miembro honorario de Phi Delta Phi, la sociedad legal internacional de honores más grande del mundo. Es perito forense digital honorario de la Red Latinoamericana de Informática Forense y nos da un gusto, doctor, que nos acompañe en esta tarde y le agradecemos que desde Colombia haya hecho el gran esfuerzo para estar conectado y acompañándonos en esta conferencia. Adelante, doctor. Vianey, muchísimas gracias por tu amable presentación. Estoy muy contento de estar con ustedes. En especial agradezco la amabilísima invitación que me hizo el magistrado Miguel Ángel Mesa Carrillo, con quien he tenido la oportunidad de compartir paneles presenciales, reales y virtuales y de todas las categorías posibles ya desde hace algunos años. Hemos platicado sobre estos temas en diversos foros y siempre coincidimos con el gusto por esta materia y desde luego mi eterno agradecimiento al Poder Judicial de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Bueno, pues ahora, si me permiten y me entregan el control de la charla para poder compartir la presentación, comenzaremos con la charla. Muy bien. Ahora sí, pues los retos más importantes para un presentador, para un orador, para un instructor, cuando se le invita a hablar de esta materia, pues es hablar tanto en tan poco tiempo o sobre tanta información en tan poco tiempo. Haremos unas muy breves reflexiones sobre esta materia relacionada con 2 temas muy puntuales, prueba electrónica y algunas consideraciones breves sobre la firma electrónica. Ambas son materias
que solimos impartir en posgrados y sobre todo también en programas de educación continua, y son materias que nos llevan varias horas charlar sobre ellas, así es que haremos el esfuerzo por cumplir con el tiempo y platicar brevemente sobre estos temas. Primero que nada voy a hablar sobre la miscelánea de comercio electrónico, que es así como un servidor le llama, y tal vez muchos otros abogados relacionados con esta materia, le llamamos miscelánea de comercio electrónico porque se dio el 29 de mayo del 2000 con una publicación en el Diario Oficial de la Federación, en donde se publican reformas a 4 cuerpos normativos. Principalmente estamos hablando del Código Civil Federal, Código de Comercio, Ley Federal de Protección al Consumidor y, desde luego, Código Federal de Procedimientos Civiles. Aquí la parte interesante, pues, es que tenemos que fue originalmente publicada la reforma del Código Civil Federal para poder expresar el consentimiento a través de medios electrónicos, también para resolver el dilema de qué pasa cuando la ley te pide la forma escrita en los contratos, qué pasa cuando esto nace en medios electrónicos y, pues, finalmente, qué pasa cuando un notario, un fedatario público se involucra en una operación en donde las partes se han comunicado y han llegado a acuerdos de manera electrónica. Por otro lado, el Código Federal de Procedimientos Civiles se reforma para reconocer como prueba primordialmente los medios electrónicos y también para resolver el dilema de qué sucede cuando la ley te pide que un documento sea conservado y presentado en su forma original, cuando dicho documento ha nacido y vive solamente en medios electrónicos. El Código de Comercio se reforma, pues, particularmente para aceptar los medios electrónicos, tanto para contratar como prueba en juicio, y la Ley Federal de Protección del Consumidor se reforma para darle certidumbre, certeza jurídica a todos los usuarios del comercio electrónico, publicando una serie de requisitos para todos aquellos partes o proveedores de bienes y servicios o ofertantes de bienes, productos y servicios a través de Internet. Son básicamente 6 requisitos que deben cumplirse para hacer comercio electrónico, para hacer oferta de bienes y servicios a través de Internet, y luego se publica una norma mexicana que se llama Norma Mexicana en Corto de Comercio Electrónico, o de Términos y Condiciones, como se le llama en la industria, y básicamente este es el contexto principal, no el único, el principal que nos tiene hoy reunidos para charlar sobre estos temas. Hay que entender que la reforma parece breve, pero no lo es una reforma bastante sustancial en esta materia, y el reto, pues, aquí es platicarla de manera muy breve y muy puntual. Primero que nada, vamos a platicar muy breve sobre firma electrónica. ¿Cuál es la definición del Código de Comercio? El Código de Comercio maneja dos definiciones, una de firma electrónica y otra de firma electrónica avanzada. Para distinguir la avanzada de la electrónica a secas, pues hemos optado por llamarle simple. Los abogados que nos dedicamos a esta materia, realmente el Código de Comercio no hace mención en ningún momento a algo que se llame firma electrónica simple, sino que, reitero, en la práctica le solemos decir así para diferenciarla de la avanzada. Primero que nada, nos dice el Código de Comercio que los datos se entiende por firma electrónica a los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el mensaje de datos. Hasta aquí vamos a destacar que hay 2 propósitos de la firma: identificar al firmante en relación con el mensaje y además indicar que el firmante aprueba la información contenida. Y por último, remata diciendo el Código de Comercio que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Y parte interesante, el propio Código de Comercio establece que las disposiciones del presente código serán aplicadas de modo que no excluyan, restrinjan o priven cualquier efecto jurídico o cualquier método para crear una firma electrónica. En pocas palabras, te está dando una amplitud bastante considerable el Código de Comercio para usar prácticamente cualquier tipo de firma electrónica que se te ocurra. Si nos vamos ya a la definición de firma electrónica avanzada, que es como, digamos, la que tiene superpoderes, pues se establece que cuando la ley requiera o las partes acuerden la existencia de una firma en relación con un mensaje de datos, se entenderá satisfecho dicho requerimiento si se usa una firma electrónica que resulte apropiada para los fines para los cuales se generó o comunicó el mensaje. La firma electrónica se considerará avanzada o fiable si cumple cuando menos con los siguientes requisitos. Y aquí vienen los 4 requisitos
de la firma electrónica avanzada de nuestro Código de Comercio. Dice, los datos de creación de firma en el contexto de que son utilizados corresponden exclusivamente al firmante. Los datos de creación de firma estaban en el momento de la firma bajo el exclusivo control del firmante. Y también que sea posible detectar cualquier alteración hecha a la firma electrónica después del momento de la firma, así como respecto a la integridad del mensaje de datos, sea posible detectar cualquier alteración hecha al mensaje de datos después del momento de la firma. En pocas palabras, pues hay que verificar que los datos de creación de firma correspondan al firmante, que los datos de creación de firma estaban bajo el exclusivo control del firmante en el momento de la firma y que sea posible detectar alteraciones tanto a la firma electrónica como al documento o al mensaje de datos. Esas son las características que debe de contener una firma para considerarse avanzada. Y termina diciendo el 97 una frase muy particular. Dice, lo dispuesto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona demuestre de cualquier otra manera la fiabilidad de una firma electrónica o presente pruebas de que una firma electrónica no es fiable. O sea, te están dejando claramente la puerta abierta para que demuestres otro tipo de firmas electrónicas avanzadas, o bien que son firmas confiables o fiables, pero también que puedas demostrar que una firma no es confiable. La ley de firma electrónica avanzada, esta ya no forma parte de la miscelánea de comercio electrónico. Déjenme aclarar, recordemos, si no lo he mencionado, lo vuelvo a mencionar. Primero hablamos de la miscelánea de comercio electrónico, que es reformas al Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Código de Comercio y Ley Federal de Protección al Consumidor. Esas 4 normas se publican, estas reformas, el 29 de mayo del año 2000, ¿sí? 3 años después, por ahí de agosto del año 2003, se publica la reforma nuevamente del Código de Comercio para incluir la regulación de la firma electrónica en nuestro Código de Comercio. Repito, año 2003. Y luego, muchos años después, viene la Ley de Firma Electrónica Avanzada en el año 2012. Y esta nos indica que firma electrónica avanzada es el conjunto de datos y caracteres que permite la identificación del firmante y que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que esté vinculada únicamente al mismo y los datos a los que se refiere le permiten que sea detectable cualquier modificación anterior a estos y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De una manera más compacta, con menos palabras, dice prácticamente lo mismo que nuestro Código de Comercio cuando se refiere a la firma electrónica avanzada. Me gusta mucho compartir a mis estudiantes esta gráfica que pues diseñé hace prácticamente 20 años, tal vez más o menos, de hecho hace 20 años, porque hace 20 años fue la reforma, en donde yo les explico la diferencia primordial entre lo que era el Código Civil antes de la reforma y después de la reforma. El Código Civil después de la reforma queda como más o menos lo estamos viendo, y déjenme les platico por qué hay tantos dibujitos y colores en esta gráfica. Hay que recordar que nuestro Código Civil Federal, en su artículo 1803, habla del consentimiento y señala este artículo 1803 que el consentimiento puede ser tácito o expreso, y manifiesta el artículo respectivo que puede ser consentimiento expreso cuando se manifiesta por medio verbal, por medios verbales, por medios escritos, por medios electrónicos o por signos inequívocos. Eso es lo que marca nuestro Código Civil Federal. Entonces, por eso me gusta plasmar de la siguiente manera la gráfica que estamos viendo en pantalla. Primeramente, dejo fuera el consentimiento verbal. Ojo, el consentimiento verbal suele pasar desapercibido por muchas personas y a veces inclusive se nos olvida que es un ejemplo de consentimiento expreso. Lo dejamos fuera porque no es objeto de la charla. Luego, cuando hablamos de consentimiento por escrito, el abogado clásico piensa en papel. ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está la firma? ¿Cómo le hago? ¿No? Y es ahí cuando se piensa en el uso de las firmas autógrafas. Pero recordemos que el propio código, después de la reforma, incluye los medios electrónicos como un medio de consentimiento expreso, que para mí los medios electrónicos pues, pueden ser una extensión de los medios por escrito. Aunque pudiera hablarse un poco más ampliamente de los medios electrónicos, porque también el habla o los medios verbales se pueden expresar a través de medios electrónicos. Si quisiéramos ponerlos muy técnicos, los medios electrónicos pueden servir para expresarte verbalmente o para expresarte por escrito. Dentro de este universo de consentimiento por escrito, dentro del universo amarillo o del subuniverso amarillo, tenemos lo que se conoce como la firma electrónica.
Y dentro de la firma electrónica resalta algo bien particular. Existen varios tipos de firma electrónica, no solamente una. Por ejemplo, cuando con el uso de la tecnología, software y hardware sirve para reconocer cierta parte o característica del cuerpo humano que nos hace únicos, reconocibles e irrepetibles, y utilizamos esa autenticación como un medio de aceptación de un documento de carácter legal, pues estaremos en presencia de una firma biométrica. Por ejemplo, cuando utilizamos software de reconocimiento de voz, tengo entendido que hay un banco mexicano, voy a decir el nombre, o banco con presencia en México, porque técnicamente no es mexicano, el Banco Santander, que a sus clientes les ofrece la opción de autenticarse a través de un reconocimiento de voz. Cuando ellos llaman a través de medios telefónicos al banco, pueden autenticarse con un reconocimiento de voz. Si esa autenticación te permite realizar transacciones de carácter monetario, económico o patrimonial, como le queramos llamar, evidentemente pues estamos aceptando el uso de nuestra voz o el reconocimiento de nuestra voz como un medio de aceptación de un acto jurídico. No es sorpresa para nadie que ya existen desde hace años teléfonos que tienen capacidades para reconocer el iris de las personas, de sus dueños, o inclusive reconocimiento facial, que es sumamente popular, particularmente con Facebook y tal vez otras redes sociales, y también existe software y tecnología para reconocimiento de huella digital. Si utilizamos esa tecnología para reconocer la voz, el iris, huella digital u otras características de nuestro cuerpo, se tratará de una firma biométrica cuando lo hacemos con la intención de firmar o con la intención de involucrarnos y aceptar un acto de carácter jurídico. Por otra parte está el NIP bancario. Yo no sé si lo sepan, pero cuando recibimos una tarjeta de débito o de crédito, el propio banco nos dice en ese papelito que cuidemos ese número que viene ahí, el NIP, porque nos dice, esa es tu firma electrónica. Entonces, 4 dígitos que tecleamos en el cajero electrónico o cajero automático, esos 4 dígitos constituyen un tipo de firma electrónica. Pero la más común de todas es el nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario y contraseña siempre está asociado a muchas cosas que hacemos de manera cotidiana. Todos usamos correo electrónico diariamente, todos usamos quizás redes sociales, usamos otros servicios en nuestro trabajo o para fines recreacionales, y todos estos servicios requieren continuamente nuestro nombre de usuario y contraseña. Esto se divide en un fenómeno conocido como click wrap o acuerdo mediante un clic. Y este acuerdo mediante un clic se puede dividir en 2 posibilidades: una casilla que esté previamente seleccionada y que haya que hacer clic para no aceptar lo que dice esa casilla, que es el opt-out, o una casilla que no esté previamente seleccionada y que haya que hacer clic para optar por entrar o por decir sí a lo que dice esa casilla. Y finalmente llegamos a la firma digital, que pues se conoce como en México y en el Código de Comercio como firma electrónica avanzada o fiable. Y dentro de este pequeño universo de firma digital, pues encontramos conceptos como criptografía, llave pública, llave privada, certificados digitales, entre otros. Pues este es el universo del consentimiento que tenemos en nuestro país. Y para no ahondar mucho, me voy a permitir avanzar. Para mí existen varios tipos de firmas electrónicas. Esto es importante conocerlo y dejarlo muy claro. Las 2 que están definidas puntualmente en nuestro Código de Comercio son la primera y la última, o la primera y la número 3, como lo queremos llamar. De abajo para arriba, en la parte más amplia de la pirámide, coloqué a la firma electrónica simple. ¿Por qué la puse abajo? Porque es la que más se usa. La usamos a diario y muchas veces. 5, 10 o hasta más veces usamos la firma electrónica simple, porque cada vez que nos autenticamos en una plataforma que implique el consentimiento o la expresión del consentimiento, pues eventualmente estaremos usando un username y password o un PIN bancario, que pueden ser ejemplos de firma electrónica simple. En la cima de la pirámide está la firma electrónica avanzada, que también está definida, ya la comentamos, por nuestro Código de Comercio, y también está definida por la ley federal, la ley de firma electrónica avanzada. Está definida inclusive en la legislación fiscal y está definida en otro tipo de legislaciones, pero particularmente la más importante a mi juicio, porque es la primera, pues es la firma electrónica avanzada de nuestro Código de Comercio, que data la regulación desde el año 2003. Ahí tenemos cómo las soluciones de descifrado con una infraestructura de llave pública son las que nos dan la pauta para poder utilizar y poder conocer los requisitos de la firma electrónica avanzada. Y en la parte media de la pirámide, pues está lo que le llamamos en ocasiones la firma electrónica intermedia, que es aquella que nos da soluciones de seguridad y certeza mayores que la firma electrónica simple,
pero inferiores a la firma electrónica avanzada, o tal vez distintas, pero ligeramente inferiores. Ahí tenemos como ejemplo la firma biométrica, soluciones tipo DocuSign, que es una empresa americana muy famosa que muchas empresas a nivel mundial utilizan para estos propósitos. Pero ¿para qué sirve una firma? La firma sirve para muchas cosas, no nada más para expresar el consentimiento. La firma sirve para declarar desde luego el consentimiento, pero también sirve para declarar autoría. ¿Por qué los pintores le ponen su ganchito, su firma, en una esquina a los cuadros que pintan? O dibujan o esculpen en sus esculturas su propia firma, precisamente porque están declarando autoría. Yo soy quien hice esta pintura, yo soy quien hice esta escultura, yo soy el creador de esta obra arquitectónica. Por eso los autores le ponen la firma a algo, para decir yo soy el autor. Otra parte importante, también sirve para confirmar la relación que tiene el autor con el contenido del texto firmado. Por eso las firmas van al final del documento y no al principio. Hace muchos años tuve un conflicto muy grande con unos americanos, porque los americanos me pedían que firmáramos un contrato con una carátula y en la carátula venían las firmas y el contrato no estaba firmado. Me decían, no, fírmalo así, Joel, fírmalo así. Yo me puse mi papel de abogado y les dije, no, a ver, la firma va al final. ¿Por qué? Porque al ponerla al final estás confirmando la relación que tiene el autor con el contenido del texto firmado. Si yo te pongo la firma en la hoja 1 y nada más, pues cualquiera puede cambiar el resto de las hojas y decir que eso fue lo que yo firmé. Entonces, por eso también es importante la confirmación de la relación. También sirve para demostrar la autenticidad o integridad de un documento. Cuando fui abogado de empresa durante 12 años, yo siempre firmé decenas y decenas, tal vez centenas de documentos legales, contratos y acuerdos de todo tipo, y yo siempre firmaba con pluma azul, porque yo decía, bueno, si el día de mañana nos vamos a juicio, es menos probable que la pluma azul se confunda con una copia, porque si firmamos con tinta negra y no le apachurramos mucho la hoja, pues puede pensarse que se trata de una fotocopia. Entonces también el demostrar la autenticidad y la integridad de un documento es otro de los usos de la firma y desde luego para identificar a una persona. Por eso cuando de repente nos quieren corroborar nuestra firma, nos piden nuestra INE o nuestro pasaporte o alguna otra identificación oficial donde hayamos plasmado nuestra firma para poder comparar si somos o no somos la persona que afirmamos ser. Desde el punto de vista electrónico hay dos tipos de firmas electrónicas, la tradicional asimétrica, que es la que usamos todos como nombres de usuario y contraseña. Cuando creamos un Word protegido y se lo enviamos a otra persona para que esa persona lo abra o lo edite, pues le tenemos que enviar por alguna vía el mismo password con el que cerramos el documento de Word. Esa es la tradicional o simétrica. Y luego viene la criptografía de llave pública o asimétrica, que es aquella en que cada persona tiene un par de llaves, una pública que todos conocen y otra privada que solo su propietario conoce. Cuando utilizamos la palabra llave hay que entender que nos referimos a password. Después, en otra oportunidad, les muestro en vida real cómo sucede lo que se llama criptotexto o cómo podemos convertir en un texto original a un texto cifrado. Si se dan cuenta, en amarillo resalté el artículo 89 bis del Código de Comercio. Bueno, cuando lo convertimos en cifrado, se convierte en lo que aparece en la primera recuadro de color rojo. Ahí desde los números y letras 7E65 AE hasta el 7B82, todo eso es exactamente el mismo texto que ven del lado izquierdo, pero convertido en un lenguaje cifrado. Cuando le damos con el software la opción de descifrar, es decir, hacerle reversa al cifrado, entonces el texto vuelve a aparecer en pantalla como originalmente lo ciframos. En eso consiste la tecnología o lo que conocemos como cifrado. Y para terminar el tema de firma electrónica, vamos a poner un ejemplo de una aceptación de oferta de compra-venta, donde Pedro López le dice a Juan Pérez, acepto tu oferta para comprarte 100 computadoras a tal precio, pagadero, el tipo de cambio de la fecha de entrega. Ahí vemos unas claves y contraseñas extrañas que aparecen antes y después del texto que ha sido firmado electrónicamente. Por confidencialidad se usan las dos llaves del receptor. Todo el documento es cifrado con la llave pública de Pedro López, receptor del mensaje. Entonces solo Pedro López con su llave privada puede descifrarlo o abrirlo para su posterior lectura. Sin embargo, para autenticarlo, para saber si realmente es Juan Pérez quien dice ser, pues entonces Juan Pérez firma la aceptación con su llave privada y Pedro López verificará la identidad de Juan Pérez comparando su llave privada con su llave pública.
Para entender esto más fácil, siempre me gusta utilizar el ejemplo del cerrojo y la llave. Imagínense en el tema de llaves de firma electrónica avanzada, que lo que hacemos es enviarle a una persona un documento que tiene un cerrojo. Y la única persona que tiene la llave de ese cerrojo es el receptor del mensaje. Eso es precisamente lo que hay detrás de todo el tema de confidencialidad a través del uso de firmas electrónicas avanzadas. Lo que hacemos es ponerle un cerrojo al documento para que la persona que lo reciba, solamente la única persona que tenga la llave para ese cerrojo, que es el receptor, es la única persona que lo va a poder abrir. Así es como me gusta hacer a mí, digamos, una analogía para que entendamos cómo funcionan estos mensajes cifrados digitalmente. Y bueno, vamos a hablar muy rápido de la miscelánea de comercio electrónico. Hay que recordar que el objeto también de esta charla es hablar sobre prueba electrónica. Aquí hay que entender que se modifica nuestro Código Civil para que se puedan los particulares poner de acuerdo y realizar transacciones y expresar la voluntad a través de medios electrónicos. El Código Civil te dice que cuando la ley exija la forma escrita para el contrato, los documentos deben estar firmados por todas las partes a las cuales se les imponga esa obligación, y cuando esto sucede por internet o por medios electrónicos, cuando no hay papel y lápiz de por medio, papel y pluma, pues entonces te dicen que esos supuestos se tendrán por cumplidos cuando se pueda comprobar que la información es íntegra, es atribuible a las personas obligadas y es accesible para su ulterior consulta. Esas son las tres reglas que emanan de nuestro Código Civil Federal. No voy a entrar ahorita a analizar la parte derecha de la gráfica porque viene más adelante la explicación. Por otra parte, tenemos que el Código de Comercio, cuando se regula el tema de firma electrónica, dice que se adoptan los principios internacionalmente reconocidos en materia de neutralidad tecnológica, que significa que la ley no puede obligar a las partes a adoptar cierta tecnología o utilizar cierta tecnología para que su contrato sea válido o su firma sea válida. En eso consiste el principio de neutralidad tecnológica. El principio rector del derecho contractual, la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes pueden contratar en la manera que así lo deseen, siempre y cuando lo que pacten no vaya en contra de la ley. Principio de compatibilidad internacional, que las partes pueden utilizar internacionalmente cualquier clave y contraseña relacionada con firma electrónica. Y finalmente, la equivalencia funcional del mensaje de datos se refiere a que un mensaje de datos es equivalente funcionalmente hablando a un mensaje en papel, y una firma electrónica es equivalente funcionalmente hablando a una firma autógrafa o manuscrita. En pocas palabras, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a cualquier mensaje de datos por la sola razón de que conste en un mensaje de datos. Y, por lo tanto, ante autoridad legalmente reconocida, estos mensajes pueden ser utilizados como medio probatorio en cualquier diligencia. A efecto de poder cumplir con la obligación del artículo 49 del Código de Comercio, se creó la norma oficial mexicana de conservación de mensaje de datos, que es una norma muy útil que dio pie a lo que todos conocemos cuando facturamos como los XML, ¿no? Los archivos XML. Bueno, este método de escritura o este lenguaje es el que está pactado precisamente en la norma oficial mexicana de conservación de mensaje de datos, que hoy está renovada porque existió primero en 2002, luego fue cancelada por la versión 2016, ahora se llama Norma Oficial Mexicana de Conservación de Mensajes de Datos y Digitalización de Documentos. ¿Y a cuál obligación me estoy refiriendo? A la obligación que tienen todos los comerciantes de conservar por un periodo de 10 años todos aquellos documentos, contratos y convenios de donde se deriven derechos y obligaciones. ¿Y cómo le hacemos cuando los documentos nacen por internet o nacen a través de medios electrónicos? Bueno, precisamente si seguimos lo pactado o lo que establece para tal efecto la NOM 151, entonces estaremos en posibilidad de cumplir lo que para tal efecto señala esta NOM muy relevante para temas mercantiles. Un resumen muy breve de lo que de la regulación de mensaje de datos. Aquí vemos en pantalla de lo que el Código de Comercio pacta o establece para cuando se pida la forma escrita en un documento, la firma en un documento, la forma original o la integridad de un documento. El Código de Comercio dice que cuando la ley exija la forma escrita en los contratos, estos supuestos se tendrán por cumplidos tratándose de mensaje de datos, es decir, mensajes electrónicos, cuando la información pueda atribuirse a las personas obligadas y cuando sea accesible para su ulterior consulta. Cuando el documento pueda ser leído por otras personas y pueda ser atribuida la información a las partes, entonces cumplirá ese documento electrónico
con el requisito de forma escrita. Veamos que hay una equivalencia funcional entre el mensaje escrito y el mensaje que conste en medios electrónicos. Y además, te dice el Código de Comercio, cuando adicionalmente la ley exija la firma de las partes, dicho requisito se tendrá por cumplido tratándose de mensajes de datos cuando sea atribuible a las personas. Obviamente que si te piden la firma, pues tienes que poder decir a quién pertenece esta firma. Por eso se habla de la atribución de los datos a las partes cuando se les pida la firma. Cuando la ley requiere que la información sea presentada y conservada en su forma original, el Código de Comercio dice que ese requisito quedará satisfecho tratándose de mensajes de datos si existe garantía confiable de que sea conservado la integridad de la información y si dicha información puede ser mostrada a la persona. Es decir, requisito de integridad y requisito de accesibilidad, similar a lo que acabamos de ver en el artículo previo. Y también continúa diciendo en 93 bis qué significa que un mensaje de datos es íntegro. El Código de Comercio es muy sencillo y directo. Significa que el mensaje ha permanecido completo e inalterado desde el momento que fue generado. Ese es el concepto de integridad. Y ojo, remata diciendo el 93 bis que el grado de confiabilidad requerido será determinado conforme a los fines para los cuales se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso. Y aquí hay una comparativa de criterios. Aquí vamos a notar que el criterio en materia civil es diferente en ciertas circunstancias al criterio adoptado en materia mercantil. Por ejemplo, cuando la ley nos dice y termina la frase con estos supuestos se tendrán por cumplidos tratándose de mensaje de datos siempre que, bueno, y aquí vamos a descomponer los criterios. Código de Comercio, forma escrita, te dice, el primer requisito o el primer criterio es la forma escrita. ¿Qué nos dice el Código Civil Federal? Pues para que se pueda tener por forma escrita algo que está en medios electrónicos, deberá atenderse a la integridad de la información, la atribución a las personas obligadas y la accesibilidad para su ulterior consulta. Sin embargo, la forma escrita en Código de Comercio cambia, solamente te pide dos elementos, que la conducta o la información sea atribuible a las personas y que sea accesible para su ulterior consulta. Cuando te pide la ley la forma original, en materia civil te dice que la información sea íntegra, inalterada y accesible para su ulterior consulta. Y cuando lo pide el Código de Comercio, el mismo tema te dice solamente que exista garantía confiable de su integridad y accesibilidad para su ulterior consulta. La firma de las partes solamente se pronuncia el Código de Comercio, dice que tiene que ser atribuible a las personas y para valorar la fuerza probatoria, lo vamos a ver un poquitito más adelante, ya estamos prácticamente llegando a ese tema. Quise ponerles en pantalla los 4 criterios para que veamos que sí existen, pese a que hay muchas similitudes, sí existen diferencias en algunos casos en materia civil y en materia mercantil. Vamos a empezar a hablar ahora sí de la prueba para entender por qué es relevante todo lo que acabamos de ver, tanto en materia civil como en materia mercantil. Primero que nada, en derecho la prueba es la actividad necesaria que implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia y contenidos según los medios que establezca la ley. La prueba recae sobre quien alega algo, ya que el principio establece que quien alega debe de probar, como todos sabemos. Rafael Lepina dice que la prueba es la actividad procesal encaminada a la demostración de la existencia de un hecho o acto o de su inexistencia, resultando de la actividad de referencia cuando ha sido eficaz. Existen varios métodos de valoración de la prueba. La valoración de la prueba significa, pues, otorgarle la credibilidad que merece de acuerdo con el sistema probatorio que marque el código o la ley. Existen al menos 3 criterios de valoración. El sistema de prueba legal o tasada, donde la ley le dice al juez, ¿sabes qué? Yo te digo cuál es el grado de eficacia de este tipo de prueba. Entonces, tú le debes como juez dar o atribuir un determinado valoración a un medio probatorio. El sistema de libre apreciación, pues es cuando el juez valora libremente cuál debería ser la ponderación que le debe dar a una prueba en particular, siguiendo desde luego las reglas de criterio racional. Y finalmente el sistema mixto. Actualmente el juez tiene libertad para admitir cualquier elemento probatorio que no esté expresamente clasificado en la ley, siempre que su juicio pueda constituir un elemento de prueba, pero en su valoración debe expresar los fundamentos que tuvieron en consideración para admitirlos o para rechazarlos. Esta tesis que vemos en pantalla me gustó mucho porque nos habla precisamente de la prueba pericial científica, de su objeto y su valoración. Y pues aquí tenemos que el objeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de justicia,
que consiste en que un experto en una determinada ciencia, técnica o arte aporte al juzgador conocimientos propios de su pericia y de los que el juzgador carece, los cuales resultan esenciales para resolver determinada controversia. Así, el uso de la pericial implica el aprovechamiento de conocimientos especializados indispensables para apreciar y calificar ciertos hechos o evidencias y poderles atribuir o negar un significado respecto de cierta práctica, hipótesis o conjetura que pretenda acreditarse. Es así que en estos temas electrónicos, cibernéticos y digitales en los que nos vemos involucrados, siempre será importante el involucramiento de la prueba pericial. La prueba pericial es la que va a auxiliar al juzgador para poder conocer la existencia de un hecho, la apreciación de una evidencia y poderle atribuir una valoración adecuada. Es por ello que prácticamente siempre este tipo de elementos de prueba van acompañados de una pericial. ¿Cuál es la regla general de la prueba? Pues la establece el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Dice, para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin mayor limitación que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Esa es la regla general de prueba que establece nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora sí, vamos a comparar la prueba en materia civil contra la prueba en materia mercantil. Y vamos a ver que hay coincidencias, pero también hay partes que no son iguales o similares. Este artículo, el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, es el artículo más citado en tesis jurisprudenciales que hablan sobre el concepto de prueba digital o de prueba electrónica. Y dice básicamente dos cosas. Bueno, dice tres cosas. Si lo podemos descomponer, tendríamos que descomponerlo en tres elementos del 210A. El primer elemento es el elemento de reconocimiento. Dice, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que consta en medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Está hablando de cualquier tipo de tecnología, presente o futura, por la manera como está redactado. Es el principio de neutralidad tecnológica. No te puedes decir que no el juez a recibir una prueba por la sola razón de que consta en medios electrónicos. El segundo elemento es la valoración. Ya le está tasando el 210A la prueba electrónica al juez. Porque dice, para valorar la fuerza probatoria, se estimará primordialmente la fiabilidad en el método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada la información, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Estos tres elementos, estimada audiencia, son los más relevantes en un juicio donde se aporten pruebas electrónicas. Quien conoce esta materia y sea la contraparte del juicio, la parte demandada, lo primero que va a buscar es tirar estos elementos de valoración probatoria del mensaje de datos. Le va a decir al juez, ese método no fue confiable. Ese archivo no es fiable. Es un archivo de Word, señor juez, por el amor de Dios, cualquiera puede editar un archivo de Word. No se confíe de un archivo de Word porque no es fiable, por ponerles un ejemplo. O le puede decir al señor juez, no es posible atribuir a las partes el contenido de la información relativa. Me están presentando un archivo que tiene un garabato y ese garabato no puede aducirse que se trata de la firma de mi cliente, porque no es la firma de mi cliente o porque es una hoja escaneada de la firma de mi cliente o por cualquier otra razón que se les ocurra. No podemos atribuirle a las personas obligadas el contenido de la información. Y finalmente, la accesibilidad para su ulterior consulta. Si el documento se puede leer, es el documento accesible. Entonces, esta parte está difícil de tumbar porque si ya presentaste como prueba el documento, presumimos que es un documento que es accesible para su lectura. Entonces, esta parte regularmente es difícil tumbar. Y termina rematando el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles con los requisitos para que cuando la ley prevea que un documento deba ser conservado y preservado o presentado en su forma original, debe de cumplir con dos requisitos muy puntuales si se trata de un mensaje de datos o un documento electrónico. Se haya mantenido íntegra e inalterada la información y pueda ser accesible para su ulterior consulta. Esos son los dos requisitos que hay que cumplir cuando la ley te pida que el documento o la información sea conservada y presentada en su forma original. Y por otra parte, la materia mercantil, vamos a ver, primero el 1205 dice que son admisibles como prueba
todos los elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador, es la regla general. En particular, son aceptables los mensajes de datos. El 1298A dice, se reconoce nuevamente como pruebas los mensajes de datos y se establece que para valorar la fuerza probatoria se estimará primordialmente la fiabilidad del método. Esto cambia drásticamente con el Código Civil, porque el Código Civil te pide 3 elementos: fiabilidad, atribución y accesibilidad. Y en 1298 solamente te pedía finalidad. ¿Y por qué digo te pedía? Porque 14 años después viene una reforma del 2014 donde ya cambian las cosas. Dice el 1061 bis, en los juicios mercantiles se reconoce como prueba los medios digitales. Su valor probatorio se regirá de conformidad con lo previsto con el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces, ya las cosas están parejas. El terreno se aplanó y ahora la prueba electrónica se valora igual en materia civil que como se valora en materia mercantil, lo cual es de mucha ayuda para todo el tema litigioso. Y vamos a ver muy poquitas, algunas tesis relevantes en esta materia para que entendamos cómo lo han interpretado algunos juzgadores. Esta tesis, pues básicamente habla de transferencias electrónicas. Aquí dice que en aras de crear seguridad jurídica en los usuarios de servicios electrónicos, el legislador estableció unas reglas específicas para la valoración de un documento electrónico. Queda la prudencia del juzgador a la inteligencia de que debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método. Por ello, pues básicamente se tienen que tomar en cuenta códigos de captura, cadenas de caracteres, sellos digitales o cualquier otro elemento que permita autenticar el contenido de documentos de carácter digital. Mensaje de datos o correos electrónicos. Esta tesis lo único que hace es, digamos, recapitular lo que ya les platiqué del Código de Comercio, el artículo 89, el 93, el 93 bis, lo recapitula y termina diciendo, por lo que dicho mensaje de datos servirá para acreditar una relación comercial entre las partes del juicio. En pocas palabras, si el documento cumple con lo que señala el Código de Comercio, no hay por qué negar una relación comercial entre las partes en un juicio. Esta es una tesis que es de las que más me gustan y las más importantes en esta materia. Documentos y correos electrónicos, su valoración en materia mercantil. Y bueno, dice que en varios sistemas jurídicos se han equiparado totalmente los documentos multimedia a efectos de su valoración. Esa equivalencia básicamente es con los privados y su admisión y valoración se sujeta a ciertos requisitos relacionados con partes técnicas como la firma electrónica. Para evitar una pericial en informática que demuestre la fiabilidad del documento electrónico, porque complique su ágil recepción procesal, el juzgador podría consultar ciertos datos técnicos reveladores de algunas modificación señalados en el documento. Para comprobar el original deberán exhibirse documentos asistidos de peritos para su lectura. Y luego viene la parte interesante, dice, mayor confiabilidad merece el documento que tiene firma electrónica, aunque entre esa clase de firmas existe una gradación de la que es más sencilla a la que posee mayores garantías técnicas e igual escala sigue su fiabilidad, ergo su valor probatorio. Recuerdan que al principio les puse una pirámide y en la pirámide, en la base de la pirámide les puse la firma electrónica simple, luego les puse la firma electrónica intermedia, que no existe, pero es viable que exista, legalmente hablando, y finalmente la firma electrónica avanzada. Bueno, esta tesis recobra este concepto de una tasación o una gradación entre la firma más sencilla, aquella que posee mayores garantías técnicas y por ende fortalece su valor probatorio. Y también esta parte habla de que la firma electrónica avanzada prevalece frente a la firma electrónica simple, ya que los requisitos de producción de la primera dotan de mayor seguridad que la segunda y derivan de la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre firmas electrónicas, el cual amerita el criterio de equivalencia funcional que busca equiparar los documentos en papel a aquellos que son de carácter electrónico. En caso de que los documentos electrónicos reúnan los requisitos de fiabilidad legalmente previstos, incluyendo la existencia de una firma electrónica avanzada, pues podrá aplicarse entonces el criterio de equivalencia funcional con los documentos que tienen el soporte en valor, el papel, de manera que su valor probatorio sea equivalente al de estos últimos. Aquí te está diciendo que cuando haya firma electrónica avanzada, entonces sí existirá el criterio de equivalencia funcional. Pero termina esta tesis diciendo que en caso de carecer de esa firma y haberse objetado su autenticidad, no podrá concederse dicho valor probatorio.
aunque su estimación como prueba irá en aumento si el contenido de los documentos electrónicos encuentran elementos técnicos bastantes para que a juicio del juzgador se pueda estimar altamente la probable autenticidad e inalterabilidad del documento. Y desde luego, por el contrario, decrecerá su valor probatorio a calidad indiciaria si se trata de una impresión en papel del documento electrónico. Este es un error que cometen muchos litigantes que no conocen la materia. Llegan a tratar de probarle al juez un documento electrónico con una impresión en papel. Y llegan con el juez y dicen, señor juez, aquí está copia. Bueno, no le dicen copia, le dicen, aquí está el contrato, ¿no? O aquí está el correo electrónico donde el demandado aceptó la obligación y aceptó que no había cumplido, y aquí está el contrato en formato electrónico. Y resulta ser que presentan impresiones, y una impresión simple de un documento electrónico o una impresión simple de un correo electrónico. Cuando presentamos eso, estamos presentando una copia. Hay que entenderlo, estamos presentando una copia. Imagínense el valor de probatorio que debe tener a ojos del juez una simple copia. Es como presentar una copia y no un documento original en juicio. Entonces, no hay que caer en el error de presentar la impresión en papel del documento electrónico. Pudiese presentarse para fines de comodidad de lectura del señor juez o de la señora jueza, evidentemente, pero definitivamente lo que se tiene que presentar como prueba es el documento electrónico per se para que pueda ser analizado por el juez primordialmente. Si el juez no entiende lo que está viendo o no sabe cómo abrirlo o no sabe cómo interpretarlo, entonces para eso existen las pruebas periciales y prácticamente estas pruebas van de la mano con la prueba pericial. Necesitamos adjuntar siempre o solicitar una prueba pericial en informática para que sea el perito quien le auxilie al juez y pueda el juez entender si está o no en presencia de un documento inalterable, de un documento auténtico, de un documento en donde se le puedan atribuir la conducta, la información a las partes y sobre todo que es un documento accesible para su lectura. El documental consistente en información extraída de Internet, dice esta tesis. De la interpretación armónica de los artículos citados, se infiere que el documento que contiene información referente a las tasas de intereses recabadas de Internet como medio de diseminación, el citado instrumento no constituye un documento público, pues además de no ser un documento original, no contiene sello o alguna característica que señale la ley para darle el carácter de público, ni tampoco puede considerarse como un documento privado. Dicho instrumento solo puede ser considerado como un documento simple y por lo tanto innominado, de suerte que si este es un medio de prueba reconocido por la ley y no se demostró que la información contenida por el documento sea incongruente con la realidad, de ello deriva que es apto para integrar la presuncional humana, de ahí que su valor quede al arbitrio del juzgador meramente como indicio. Ahí vemos cómo en ciertas circunstancias, ciertas cuestiones que se publican en Internet pueden ser meramente presuncional humana y no tener otro carácter o valor probatorio. Información proveniente de Internet, su valor probatorio, y con esta termino para culminar con tiempos muy puntuales. Pues aquí básicamente esta tesis lo que hace es retomar el contenido del artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Dice, para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos, notas y en general toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. El artículo 210A reconoce como prueba la información generada o comunicada que consta en medios electrónicos. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra el Internet, que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información, que puede determinarse con carácter oficial o extraoficial de la noticia para el efecto que se recabe, y cómo constituye un adelanto de la ciencia, procede en el aspecto normativo otorgarle el valor probatorio idóneo. Y bueno, para cerrar mi participación, me gustaría confirmarle a la audiencia que la prueba electrónica no solamente se usa en materia civil y en materia mercantil, como hemos estado hablando. Como es el objeto de la charla, pues nos concentramos en la parte civil y mercantil, pero ya existe la prueba electrónica en materia laboral. Desde la reforma del año 2012 o 13, me parece, ya se incluye un apartado de los avances de la ciencia en la Ley Federal del Trabajo. Es perfectamente viable utilizar medios electrónicos como prueba en litigios o asuntos de carácter laboral. La prueba electrónica también se puede utilizar en materia penal. Hay algunas tesis relevantes en esta materia y pues es importante tomar en cuenta que la materia civil
pues regularmente es la más importante porque de ahí nace la aplicación supletoria de muchas y diversa legislación de nuestra materia. Y bueno, estimado magistrado, ahora sí te regreso el micrófono para que puedas continuar con tu charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Joel. Un saludo hasta Colombia. ¿Alguna intervención antes de que yo continúe? Magistrado, tenemos algunas preguntas. No sé si quiera que le demos lectura a algunas de ellas o desea continuar con la plática. Adelante, demos entrada a las preguntas, por favor. Muy bien. Nos preguntan que cuál es el valor probatorio de un contrato acordado vía electrónica entre particulares que no cuenta con pues mayor formalidad ni con firma electrónica. Pues el experto es Miguel Ángel, pero yo me puedo anticipar a decir que pues es meramente una presuncional humana, su valor probatorio sería, a mi juicio, en carácter de meramente de indicio, ¿sí? Estaríamos en presencia de un indicio, sería una presuncional humana, en el mejor de los casos, ya que no cuenta, como lo dice la misma persona que amablemente nos formula el cuestionamiento, que no cuenta con mayor formalidad y que es un simple documento electrónico, ¿no? También nos preguntan cómo cerciorarse que la firma electrónica no fue hackeada y que realmente la realizó el dueño de la misma. Bueno, aquí depende mucho de qué tipo de firma electrónica estemos hablando. Precisamente por eso hice mucho énfasis en la famosa pirámide de la firma electrónica, porque hay cuando menos 3 tipos: la simple, la intermedia y la avanzada. La que es virtualmente inhackeable es la avanzada, porque la manera en cómo funciona esa tecnología hace virtualmente imposible con la tecnología actual que una firma electrónica sea hackeada. Reitero, hablo de la firma electrónica avanzada. En los propios sistemas de software que se utilizan para firmar electrónicamente con esta firma electrónica avanzada o fiable, te permiten de inmediato detectar si el documento ha sido alterado o si la firma ha sido alterada. Lo que te permite precisamente ese software es alertarte sobre la posible integridad del documento o la posible no integridad de la firma, ya que gracias a la tecnología que se usa, que insisto se llama tecnología PKI, es posible detectar por el propio software que la firma ha sido alterada o el documento ha sido alterado. Pero insisto, esto solo es posible con el uso de la firma electrónica avanzada. Si usamos otro tipo de firma, como la firma simple, ahí es difícil decir esta firma es inhackeable. Esa parte sí es complicada porque carece de elementos técnicos suficientes para dotarle de estas características de integridad, de atribución y sobre todo para conocer que el documento no ha sido alterado a través del tiempo. Esta pregunta va ligada con otra que nos están haciendo recurrente en cuanto a qué tan confiables son las pruebas, hablando precisamente de hackeo de información. Ah, caray, es un poco amplia la pregunta. ¿Qué tan confiables son las pruebas en relación con el hackeo de información? Quizás le faltó por ahí algún otro elemento interesante a la persona que nos formuló la pregunta. Todo va a depender de qué prueba estés presentando y del perito que te esté acompañando, ¿no? Definitivamente el peritaje es un auxilio técnico para el juzgador y es el que le permite al juzgador dilucidar sobre la veracidad de un hecho o una situación que se pretende probar, incluyendo hipótesis. Entonces, pues ahí tiene que ver con qué es lo que te estés presentando como prueba y qué diga el peritaje que acompañas. Ojo, si adjuntas como prueba una captura de pantalla, yo te diría, pues está de risa. Las capturas de pantalla son editables por cualquier procesador de fotografías del planeta. Hay muchos que son gratuitos, entonces presentar una captura de pantalla, a mi juicio, sería en calidad indiciaria, porque cualquiera puede editar ese documento. Presentar un documento en Word impreso sin mayor formalidad, como lo estableció la persona
que antecedió el uso de la palabra o que nos envió la pregunta previa, evidentemente también tendría calidad indiciaria. Ahí dependerá qué es lo que se está presentando como prueba para determinar cuál es su valor probatorio. No sé si el magistrado Miguel Ángel quiera aportar algo más al respecto. Yo considero que aquí lo que más importa es de la manera en que vendrá acompañada la prueba con el peritaje correspondiente, porque seguramente aquí lo vamos a necesitar para desentrañar la verdad o la falsedad de esa prueba, el peritaje y la manera en que se ha presentado. Un peritaje, por ejemplo, sobre una cuestión electrónica, no decir, traigo mi prueba notariada aquí con mi amigo el notario hizo favor de levantar aquí la causa consecuente y puedo yo determinar que ya estoy presentando mi prueba porque viene notariada. Esa es solamente una fotocopia que está certificada por el notario, no es una prueba que podríamos decir proviene de un peritaje electrónico, de un especialista en materia digital o en materia electrónica. O sea, como bien dice el doctor Joel, es muy importante el acompañarse de un perito que sea obviamente certificado y que sea ducho y autorizado en el área correspondiente de certificaciones electrónicas y sea un perito electrónico, un ingeniero electrónico. A este respecto, también nos hacen otra pregunta. ¿Qué autoridades se pueden considerar como certificadoras para la firma electrónica avanzada? Ahí hay que atender a las que están publicadas en la página firmadigital.gov.mx. En firmadigital.gov.mx están publicados los prestadores de servicios de certificación que brindan servicios relacionados con la firma electrónica avanzada, con digitalización de documentos, con sellos de tiempo, entre otras cosas. Pues queremos agradecerte mucho, mi querido doctor, la intervención y esperemos nos acompañes todavía en esta segunda parte de la conferencia que vamos a continuar. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, pues vamos a retomar, si me permites, Vianey, vamos a retomar la segunda parte de nuestra charla, en donde ya diremos que en México la justicia digital nos conviene porque vamos a encontrar muchas cosas nuevas donde van a poderse ir apoyando los administradores de justicia y que vamos a ir superando, sobre todo en lo que se refiere a toda la cuestión de archivos, de manera de poder estar limpiando, mejorando, haciendo mucho más fácil la entrada de nuestro trabajo como juzgadores con estas nuevas tecnologías de la información. Así pues, Edgar, vamos a continuar, por favor, si eres tan amable. Si le regresan el control, por favor, al señor Herrera, se los voy a agradecer para continuar. A ver, estamos. Gracias. Ahora sí decíamos, esto sucedía, esto entre otras muchas cosas nos conviene pues tener esta digitalización, entre otras cosas, por lo que estamos viendo y que vale más la imagen que 1000 palabras. Vamos a decir que hace poco tiempo, en la nueva gobernanza que se da en la Ciudad de México y en el país, entramos a nuevas maneras de cómo se ven las políticas públicas. Y aquí las organizaciones de la sociedad civil, cuando hablamos de el Parlamento abierto, de la justicia abierta, entramos a una nueva etapa de gobernanza en donde los ciudadanos, estamos empoderando a los ciudadanos y estamos permitiendo que ellos integren estas partes donde los poderes públicos tienen sus facultades y sus funciones, pero que a su vez pueden ser
y escuchar y las recomendaciones, la experiencia de las diversas organizaciones y personas físicas que tienen que ver con estas áreas. En nuestro caso, vamos a decir que hay una organización de la sociedad civil que se llama México Evalúa, que recientemente, el 7 de octubre, presentó a la nación y al mundo una guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia. Y es un documento que realmente vale mucho la pena, se los recomendamos ampliamente. Adelante, porque aquí está la presentación donde estuvieron la maestra Laurence Patán, Edna Jaime, el doctor, el ministro en retiro Cosío, y la diputada Pilar Ortega, que es presidenta de la Comisión de Justicia. Y la verdad es que ahí nos presentaron un diagnóstico muy interesante en donde se habla de los inconvenientes que nuestro país enfrenta para el desarrollo de la justicia digital, como la estrechez presupuestaria, la falta de conocimientos de aplicaciones y las condiciones que permiten su desarrollo. Obviamente, los obstáculos normativos. Así pues, vamos a ver cómo en este documento se dan una serie de alternativas y se los recomiendo mucho que lo busquen porque creo que nos puede ayudar. Es un documento muy bien elaborado, muy bien logrado y con una muy importante manera de poder concebir cómo podemos tener nosotros alternativas para poder tener mejores prácticas usando este mundo de tecnologías. Habla otra vez de firma electrónica, de estos mecanismos de identificación y de autenticación, de la firma digital a la que ya se refirió el doctor Joel, y bueno, en casos de estadística, la diputada Pilar Ortega, que era, como les decía, la presidenta de la Comisión de Justicia, nos dice cómo el 76.6% de la población que habita en zonas urbanas tienen acceso al servicio de Internet, pero si acudimos a la población que habita en zonas rurales, este porcentaje desciende hasta el 47%. Esto nos lleva a pensar que que no es la panacea, que no es la solución, porque estamos viendo cómo esta estadística tan reciente que hace el INEGI nos coloca en una realidad donde en los medios rurales, pues la mitad de la población no tendría acceso a este tipo de posibilidad de solución de controversias. Así pues, es un dato muy interesante de tomar en cuenta en este diagnóstico que presenta México Evalúa. En el mismo acto, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, nos señala que la carga histórica en la presentación de las demandas se tienen que sumar todos los asuntos que no fueron promovidos durante el periodo en el cual los tribunales estuvimos cerrados, y destaca también que aún el Poder Legislativo Federal tiene una cuenta pendiente con el país que se refiere al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este código es muy importante, pues además de regir en las materias, será una disposición supletoria en la mayoría de los litigios en tribunales federales. Estamos, ojalá, y aprovechemos este momento histórico, esta gran oportunidad de lanzar este código que ya nos debe el Poder Legislativo. Sigue México Evalúa y nos presenta algunas propuestas. Estas propuestas donde nos dice cómo las demandas no solamente tenemos que verlas del lado positivo, sino también hay que identificar cómo es que debemos cerciorarnos y garantizar la identidad de las personas que promueven. Esta es una de las preguntas que nos habían hecho hace un momento y es el empleo. La posible solución se da en el empleo de esta firma digital. En México carecemos de una firma digital única, esto sí tiene lugar en Chile, pero ya algunas entidades federativas tienen su propia firma, como el Estado de México, y otros hemos utilizado la FIREL o inclusive la firma del SAT. Así pues, vamos a encontrar que dentro de estas propuestas que también hace México Evalúa, nos permite ahorros a la institución, evita aglomeración de personas en sede judicial, ayudan a eliminar corrupción y permiten teletrabajo. ¿Qué recomendaciones da la asociación, esta sociedad civil? Que se requiere el ajuste normativo. Se requiere una justicia digital para que no debe cerrar los canales tradicionales, y la justicia digital debemos evitar que se convierta en un lujo si no cerramos la brecha digital de la que hablábamos
hace un momento con la situación que nos reportaba el INEGI. Bueno, las videoconferencias también nos dice, no son siempre idóneas, habrá que ver a los casos en los que hay que privilegiar la inmediación del juzgador con las partes, como en materia penal sobre todo. No se debe sacrificar nunca la transparencia y la publicidad, eso es muy importante, y hay que desarrollar plataformas nuevas de autorrepresentación, sobre todo en los métodos alternativos de solución de controversias, sobre todo en la mediación. Bueno, diremos rápidamente qué es lo que el Poder Judicial está haciendo. El Poder Judicial, pues obviamente, es el mejor organizado del país, con el mayor presupuesto, con la experiencia política, experiencia en políticas públicas relativas a la impartición de justicia en esta materia digital. La FIDEL es la firma electrónica más utilizada y actualmente hemos utilizado pues la firma, la e-firma, la del SAT, para que también apoye a todas estas cuestiones de certidumbre jurídica electrónica. En la justicia federal, la estadística nos dice cómo también los juzgados de distrito tienen este gran movimiento pues de expedientes, una gran cantidad. Aquí se pueden ver los periodos, ¿no?, mensuales, la existencia inicial, cuántos ingresan, la carga de trabajo, los que egresan. Toda esta estadística judicial es oficial del propio Consejo de la Judicatura, y lo mismo sucede con la materia de los tribunales colegiados de circuito, que también vemos cómo tienen esta gran carga de trabajo. Y eso que ellos son los que tienen el mayor desarrollo electrónico en el país. Pero bueno, esto es lo que sucede en el ámbito federal. En México, en la Ciudad de México, en la impartición de justicia en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Tenemos un diagnóstico del año judicial 2019, en un informe que da el presidente de este tribunal desde el año 2019, en donde se ingresaron en ese periodo 330,800 expedientes. Hay un número de juicios que fueron de 251,000, el 75% de los expedientes ingresados. Aquí están en materia civil, las sentencias dictadas, los porcentajes. Si ustedes notan, van a ver cómo el gran porcentaje se da en materia civil con un 67%, la familiar con un 20% y la penal con un 13%. Sigue dándonos aquí notas, los procesos civiles de proceso escrito, de proceso oral, el proceso familiar también de proceso escrito y de proceso oral, cuánto es lo que duran los juicios en número de días aproximadamente, sin tomar en cuenta lo que nos sucedió ahora con este año tan sui generis. Y vemos cómo también en materia penal, pues los días que tienen los procedimientos anteriores y el proceso oral, pues son bastante grandes, ¿no? Bajan de 890 a 144 días. Ahora, en la justicia para adolescentes, nos dice la pirámide, hay, en cuanto a expedientes promedio ingresados por sala, en segunda instancia, aquí vemos cuántos se dan pocos para adolescentes, en penales 547, en civiles 2,152, y los familiares se llevan la marca con 2,675. Todo esto atendido en 2 salas de justicias para adolescentes, 9 salas penales, 10 civiles y 5 salas familiares. Es sin duda una gran carga de trabajo. En las sentencias emitidas en segunda instancia, vemos cómo tenemos un 55% en materia civil con más de 21,000, familiar un 31% con 12,000, penal un 13% con 5,000 y los adolescentes con un 48% con un punto 12%. Ante todo este caudal de información, expedientes y casos, el 2020 nos recibe en el primer trimestre con este asunto de la pandemia. Ante esta nueva situación nacional y el cierre de tribunales por 4 meses, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha venido implementando esto para la ciudadanía. Vemos cómo ahora intentamos tener ya funcionando plenamente trámites y servicios en línea para poder tener citas, para tener todo por la vía virtual, solicitud de expedientes en línea, información testamentaria,
convivencias maternos o paternofiliales a través de videollamada o videoconferencia, líneas telefónicas de apoyo psicoemocional, pues los carritos estos de compra para lo que necesiten de materiales y la mediación, obviamente, en línea. Todas estas partes a las que me voy a referir, pueden ustedes entrar directamente a hacer la consulta en la página del Poder Judicial y van a ver cómo directamente nada más clicando, ¿no? Picando en el donde dice Poder Judicial, cdmx.gov, MX trámites línea, por ejemplo, vamos a poder tener la consulta de expedientes y trámites administrativos, los juicios en línea, por ejemplo, para divorcios solicitados por ambas partes, cuando hay dependencia económica y cuando hay también acreditación de concubinato. Entonces, esto lo hace mucho más ágil. La oficialidad de partes común virtual es también uno de los pasos que estamos dando en este sentido de la vida electrónica, tener citas por internet para evitar las aglomeraciones en sede judicial y que ya puedan llegar sabiendo a qué hora lo recibe la autoridad o el agente judicial que van ustedes a consultar. En presidencia también tenemos sistemas electrónicos para la oficialidad de partes en presidencia para optimizar el tiempo de las personas que acuden a buscarnos, para emitir cartas rogatorias, para emitir exhortos y también, reitero, todo a través de nuestra página www de Poder Judicial. Hablaba yo de la mediación y la facilitación en línea, y al igual que los informes de testamentos y la comunicación con notarios, pues aquí también lo ven ustedes, lo tenemos como uno de los nuevos servicios que estamos intentando hacer cada día mejores en el tribunal. De esta misma forma, podemos decir que hay solicitudes de expedientes en línea y solicitud de búsqueda de datos también a través de la página que tenemos en el Poder Judicial. Y finalmente, desde la comodidad de su hogar, pueden también ustedes tener el pago de cualquier producto o servicio de nuestro Tribunal Judicial de la Ciudad de México, un sistema de registros para abogados postulantes, sin olvidarnos del famoso SICOR, ¿no? Que es el sistema para poder consultar de manera electrónica en materia civil y algunas otras más familiares, la vida, como van dándose todos los resultados de las sentencias, para que los acuerdos, etcétera, para que lo puedan hacer de manera gratuita por lo pronto hasta el final del año 2020. Pues con todo esto, el tribunal sigue trabajando, seguimos nosotros el esfuerzo en ir tratando de darle la mejor oportunidad a la población y a los litigantes a efecto de tener mucha salud, mucha seguridad y sobre todo estamos hablando de que no nos detenemos aquí, vamos a lo que viene. ¿Qué viene para el Poder Judicial de la Ciudad de México? Aquí me da mucho gusto que para avisarnos lo que viene en el Poder Judicial de la Ciudad de México se une en este momento a nuestra conferencia el magistrado presidente del Poder Judicial, el doctor Rafael Guerra Álvarez, para abordar este tema. Doctor, estoy muy bienvenido. Muchas gracias, magistrado Miguel Ángel Mesa. Agradezco la invitación. La verdad es que para mí es una sorpresa que me invite en este tema, que he estado yo dándole seguimiento y como lo ha mencionado muy puntualmente todos los avances que hemos tenido durante todos estos meses que nos ha costado mucho trabajo. Estamos firmes, estamos trabajando conjuntamente con todos. Saludo también al doctor Joel Gómez de la Academia Mexicana del Derecho Informativo, a la doctora María Elena Ramírez del Instituto de Estudios Judiciales de esta Casa de Justicia, de ustedes, a todas y todos los participantes de este foro, muy buena tarde. Voy a permitirme ser muy corto con los comentarios, y quiero decir lo siguiente.
La verdad es que es para mí, primero, es un honor compartir este espacio con el señor magistrado Miguel Ángel Mesa, quien con sus reflexiones ha hecho en una forma muy puntual, muy textual, la realidad en la era de la digitalización del mundo y concretamente su imprescindible exigencia y presencia en la administración de justicia. Quiero decirles que es cierto que con la pandemia el mundo se ha visto urgido a cambiar. No obstante, en el ámbito de las nuevas tecnologías, el Poder Judicial de la Ciudad de México no improvisó, dio más bien celeridad a los cambios que esta administración se planteó desde un inicio. Recordarán que el año pasado se hizo una presentación de lo que iba a ser el expediente electrónico. Pues finalmente esta situación nos ha desarrollado y nos ha impulsado en una forma, vamos a decirlo así, inmediata. Así, se han desarrollado diversas acciones que están por entrar en el Poder Judicial de la Ciudad de México, entre otras, las cuales ya han sido mencionadas puntualmente por el señor magistrado, pero sí me gustaría hacerlo muy concreto. Por una parte, es la implementación de la forma electrónica del Poder Judicial de la Ciudad de México, de una forma general. El despliegue del sistema integral de gestión judicial que contempla el expediente digital. Un despliegue más del sistema de citas para la atención en trámites de juzgados, entre otros también la atención a solicitudes de mujeres víctimas de violencia a través de oficinas de enlace en las alcaldías. Nuestro reto es llegar a todas y cada una de las alcaldías, principalmente a las más lejanas. Considero que lo vamos a lograr. Ser digital todos y cada uno de los expedientes desde enero del año 2020 para su consulta, ¿sí? Su consulta digital por medio del SICOR. El registro biométrico, muy importante, de imputados en el sistema integral de medidas cautelares para combatir realmente la llamada puerta giratoria. La celebración de audiencias orales también a través de telepresencia en salas separadas, con áreas destinadas para ese efecto y en respeto al principio de legalidad principalmente, no debemos perderlo de vista. Fomentar el juicio en línea y la oficialidad de partes virtual. Con estas y otras acciones, el Poder Judicial de la Ciudad de México busca llegar a tiempo a la era digital, pero más importante es estar a la altura de las exigencias de la sociedad. Definitivamente que demandan de una justicia pronta, completa, imparcial, pero también al mismo tiempo ahora exigen que sea moderna, digital y combata totalmente la brecha tecnológica. En verdad, quisiéramos seguir platicando sobre estos temas, pero realmente el magistrado Miguel Ángel Mesa, ¿sí?, ha sido muy puntual con los avances tecnológicos que hemos tenido. Un avance, la verdad, muy importante, pero no solamente para el Poder Judicial internamente, conforme a la administración. Es un avance tecnológico que estamos dando para la sociedad y cabal cumplimiento como servidores públicos que somos. A todos y cada uno de los usuarios que necesitan esta impartición de justicia, nuestra Casa de Justicia, en verdad está trabajando día a día y hombro a hombro
con todos y cada uno de los magistrados, jueces, áreas administrativas y desde luego la tecnología. Por esa razón le doy las gracias a todos ustedes por su atención y de nueva cuenta doy el uso de la palabra al magistrado Miguel Ángel Mesa para concluir esta presentación. Y lo único que les quiero decir es a todos y cada uno de los usuarios, de los que nos observan, confíen en nosotros, confíen en el Poder Judicial de la Ciudad de México, confíen en los señores jueces, confíen en la Administración de Justicia. Téngalo por seguro que lo estamos haciendo de una manera correcta, de una manera legal. Y como siempre lo he dicho, tanto los jueces como los magistrados, no tenemos ni la mínima oportunidad de equivocarnos. Y de esta manera agradezco muchísimo también a todos y cada uno del personal, tanto administrativo como técnico, que nos ayudan para llegar a estos fines. En verdad, se los agradezco muchísimo. Señor magistrado Miguel Ángel Mesa, le agradezco su atención. Joel Gómez, doctor, gracias también por su participación y el apoyo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches, magistrado presidente. Muchas gracias por su intervención. Sea bienvenido. Muchas gracias. Vamos a cerrar nuestra conferencia de esta noche con lo último que nos quedaba. Aquí el compañero Herrera va a determinar de una manera muy puntual lo que nos decía el señor presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México, del Poder Judicial de la capital, sobre que estaremos a punto de tener en poco tiempo una nueva firma electrónica. Habrá una firma especial para el Poder Judicial de la Ciudad de México. Estamos en espera también de que podamos tener dentro de muy poco reformas y adiciones a nuestra Constitución local y la publicación de una ley específica en la materia, y obviamente llegar a todas las alcaldías de la ciudad a través de estos centros externos de acceso a la justicia, esperando que la podamos hacer mucho más pronta y expedita, como lo mandata el artículo 17 de nuestra Constitución Federal. Así pues, adelante. Nos queda decir, esto garantiza igualdad de condiciones para acceder a la justicia digital. Esperamos que así sea. Vamos a seguir trabajando en ello. Vamos a seguir procurando que tengamos la posibilidad de llegar a más gente, a más ciudadanos, a más personas que requieren de esta justicia pronta y expedita para la Ciudad de México en todas las alcaldías y en sede judicial. Así es que, pues muchas gracias por esta tarde, por estas horas de estar con nosotros. Vamos a seguir trabajando en esto, no lo detendremos, no volveremos solamente a tener la justicia tradicional, sino seguiremos trabajando en esta nueva justicia electrónica y digital para beneficio de la Ciudad de México y de la mejor gobernanza a la que tiene derecho la ciudadanía, como bien lo dice nuestra Constitución, tener derecho a una muy buena administración pública en la ciudad. Pues con eso cerraría yo. Muchas gracias al presidente por haber cedido su tiempo para estar con nosotros, a Joel Gómez desde Colombia y Vianey, pues muchísimas gracias a la doctora directora del Centro del Instituto de Estudios Judiciales. Muchas gracias por todo su apoyo, a todas las chicas que nos estuvieron trabajando con nosotros desde la época de ir preparando este enlace, todo este trabajo a través de la distancia, y obviamente al magistrado presidente por la oportunidad de darnos para esta charla. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, muy amables a todos. Buenas noches. Doctor Joel, Miguel Ángel Mesa, gracias. La licenciada Vianey Rodríguez, gracias, muy amable. Edgar Herrera, son los que estoy observando. María Elena Ramírez, le agradezco muchísimo también su atención.
Diana Cuevas también, ¿sí? Y aquí estoy a sus órdenes. Gracias, doctor Miguel Ángel Mesa. Muchas gracias. Le agradezco. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Gracias por acompañarnos estas Muy 2 amable. horas. Pues gracias. Un placer. Yo quiero agradecer a nuestros ponentes y a nuestro señor presidente por haber cerrado con broche de oro el último módulo de este interesante tema de la prueba electrónica. Esa es la última sesión de nuestro módulo de Derecho Procesal y pues les agradezco esta información tan relevante para la sociedad, para los operadores jurídicos, y creo que es un tema que tenemos que seguir trabajando en la parte también de la formación. Las tecnologías de la información avanzan a gran velocidad y creo que el derecho como fenómeno de regulación de conductas tiene que adaptarse y avanzar para regular de la mejor manera. Les agradezco, como ya lo dijo el señor presidente, por su claridad, por su puntualidad dentro de un universo muy grande en el tema de la prueba electrónica. Nos han ilustrado con los tipos de consentimiento en cuanto a las firmas, en cuanto al acercar a la sociedad a esta era digital que es tan importante en los trabajos que se están haciendo dentro del tribunal. Les agradezco infinitamente esta colaboración a todos ustedes, su generosidad, su tiempo. Y bueno, pues también la parte digital pues se está avanzando en el instituto a través de esta cercanía con más personas interesadas en estos temas. Muchas gracias y bueno, despido también a nuestro público por conectarse y participar en esta conferencia e invitar a los asistentes a continuar nuestro ciclo de conferencias en su 30ª edición de actualización judicial. Y en la próxima sesión tendremos el título de la conferencia Jurisprudencias relevantes en materia civil mercantil con nuestro ponente, el magistrado Fernando Rangel Ramírez, que es magistrado del 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México. Muchas gracias por conectarse, que tengan muy buenas noches y hasta pronto.